Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a ver la progresión 3 de Lengua y Comunicación 2. El tema es identifica los tipos de reseña y comentarios críticos más comunes para comprender su aplicación. Ese es el tema, la identificación de tipos de reseña y comentarios críticos más comunes para aprender su comprensión o su aplicación en las áreas de conocimiento y recursos sociocognitivos en los que trabajamos en el aula, en la escuela o en la clase. Bueno, empecemos. Primero vamos a hablar sobre los tipos de reseñas más comunes. Quiero aclarar que existen mucho más tipos de reseña o más estilos de reseña. Aquí les puse los más conocidos desde el punto académico, desde la escuela, pero existen otro tipo de reseñas, ¿sí? Recuerden que en la progresión pasada vimos que es una reseña. Una reseña es una opinión descriptiva o evaluativa de un texto, de una obra. Esta obra puede ser un libro, una obra de teatro, una pieza musical, ¿sí? Entonces, ya lo vimos en la progresión pasada, no voy a afondar mucho porque debemos avanzar. Ahora vamos a ver los tipos de reseña. Vamos a empezar con la reseña crítica. En la reseña crítica, el escritor analiza una obra, un libro, una película, etc., de forma analítica y da su opinión. En una reseña crítica, jóvenes, el autor, la persona que está haciendo la reseña crítica va a dar su opinión, pero de una manera crítica, o sea, va a sacar lo bueno y lo malo, o lo negativo y positivo de ese texto, de esa obra, de esa película o de ese texto. Va a sacar lo positivo y lo negativo y va a argumentar por qué es positivo y por qué es negativo su opinión. O sea, no solamente va a decir qué le gustó y no le gustó, sino que va a decir por qué no le gustó o por qué sí le gustó. Bueno, la siguiente, reseña narrativa. El escritor, o sea, el que hace la reseña, el escritor proporciona al lector una visión general acerca de una investigación. La reseña narrativa es cuando nosotros damos una opinión, un comentario de un texto. Este puede ser una investigación, un reporte de lectura, una lectura de cualquier texto informativo, ¿sí? Y el lector va a dar una visión general. ¿Qué quiere decir una visión general? Yo leo el texto, ¿sí? Un texto pequeño o un texto de extensión larga y voy a dar mi opinión, ¿sí? General. Es como sacar más o menos un resumen, pero la ventaja que en el resumen no se puede dar una opinión propia y en la reseña vas a dar tu visión general, pero con tu opinión, con tus propias palabras, ¿sí? Ok, esa es la reseña narrativa. Ahora, una reseña informativa. El escritor da información sobre un tema determinado sin dar su opinión. ¿Eh? Entonces, en una reseña informativa solamente vamos a escribir o vamos a decir lo que queremos que el alumno o la persona sepa, ¿sí? Es como ahorita, si yo quisiera nada más informarles, una reseña informativa, nada más les dicto lo que dice exactamente esta diapositiva. Así como está. Que yo me pusiera a hablar y nada más lo estoy repitiendo lo que dice ahí en la diapositiva. Entonces esa es una reseña informativa porque yo ya no estoy dando mi opinión como la estoy dando ahorita frente a ustedes, frente a la cámara. Bueno, reseña analítica. El escritor realiza un ensayo sobre un tema determinado analizando en profundidad. En la reseña analítica ya es un poco más profunda, analítica. Tienes que tener también un grado de conocimiento sobre el tema, como en todas, pero en esta es más profundo, porque vas a analizar un texto, una obra o una película o X obra de literaria, pero no solamente vas a dar tu opinión, sino que la vas a argumentar citando autores o especialistas, otros especialistas que ayuden a argumentar o a darle fuerza a tu opinión. Es como si yo dijera, la obra del Principito, ¿sí? El cuento del Principito. A mí me gustó porque enseña a valorar los principios del amor, la felicidad, ¿sí? Entonces, no solamente porque yo lo digo, porque hay otros autores especialistas en obras literarias que mencionan lo mismo que yo, que El Principito es un buen libro para los jóvenes y niños porque enseña los valores del amor y la felicidad, ¿sí? Entonces, una obra analítica analiza bien un tema, le da
una profunda investigación a todos los comentarios y cómo está estructurada la obra. Además, se apoya de otros autores para darle fuerza a su propia opinión, a su reseña. Bueno, ahora una reseña literaria, que es una de las que más hemos hablado en esta clase. El escritor analiza un texto literario de forma objetiva, teniendo en cuenta al autor. Para hacer una reseña literaria tenemos que tener en cuenta al autor, al que hace la obra, el libro, el contexto y otras obras del mismo. Entonces, para hacer una obra literaria, por ejemplo, si voy a analizar un escrito de historia, entonces debo analizarlo de forma objetiva, ¿sí? No con mis propios, no dejarme llevar por lo que yo siento personalmente, ni porque otro me dijo o porque vi en otro lado. Más sin embargo, puedo comparar, en una obra literaria puedo comparar, por ejemplo, si ustedes, además no vamos muy lejos, en los libros de historias, por ejemplo en el libro de primaria, cuentan la independencia de una manera que todos conocemos. Y quizá en otro libro de historia, pero de Estados Unidos o de España, porque España ya ves que estuvo involucrado en nuestra independencia. Nosotros como mexicanos vamos a contar esta obra literaria, esta historia, de la manera que más nos convenga a nosotros o más nos guste o nos haga sentir feliz. Pero la misma historia sobre la conquista de México, el mismo libro, pero hecho por un autor español, la va a contar de acuerdo como ellos sintieron la conquista, la independencia de México. Ya no va a ser tan favorable para nosotros. Entonces una obra literaria se analiza de manera objetiva, imparcial, ¿sí? Tomando en cuenta al autor, quién la está haciendo, ¿sí? Quién la está haciendo y cuál es su ideología y cuál es su visión sobre ese texto. Además, al mismo tiempo, se analiza la obra y se compara con otra, para de ahí sacar tu reseña la más objetiva o la más imparcial o justa, ¿sí? Para el lector. Ahora, por último, la reseña bibliográfica, se trata de un listado de recursos que se han utilizado para hablar acerca de un tema en concreto. Una obra literaria, estimados alumnos, es cuando nosotros vamos a hacer un escrito o vamos a comentar sobre un libro. Una reseña bibliográfica, Una reseña bibliográfica es cuando nosotros vamos a comentar o dar nuestra opinión sobre un libro, ¿sí? Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a citar quién es el autor o quiénes más han escrito sobre ese libro. Vamos a ver las características principales de ese libro, incluso su portada, su contraportada, si está hecha en capítulos o títulos, ¿sí? Cuántas páginas lleva, cuál es el propósito de la obra, sin contarla en sí toda, ¿sí? Sin contar el final ni detalles, porque si no el lector que va a leer el libro, pues si ya se lo contaste todo desde principio a fin, pues ya no le va a interesar, ¿no? Entonces es nada más dar datos del autor, datos breves sobre de qué va a tratar el libro, su presentación, como les digo, en cuántos capítulos vino, cuántos títulos vino, y pues dar una información breve de lo que va a tratar ese libro para que el lector quede así como en suspenso y diga, pues dame el libro, lo quiero leer. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de comentarios críticos. Comentarios críticos constructivos son aquellos que tienen como objetivo encontrar los puntos débiles de aquello que se critica, con el objetivo de mejorarlo. O cuando se realiza una crítica constructiva, el tono suele ser amable, esperando aceptar la comprensión del otro. Ahí lo dice muy claro, jóvenes. Los comentarios críticos constructivos tienen el objetivo de ayudar a mejorar una obra literaria, una película, una pintura, una pieza musical, una noticia de deportes. Todo es con fines de mejorar. Tanto el autor como el crítico se enfocan en un lenguaje amable y respetuoso para ambas partes. Ahora, un comentario crítico destructivo es todo lo contrario, jóvenes. Aquí no hay ni que leerlo, el mismo nombre lo dice. Trata de destruir, opacar,
con ideas negativas una obra, una película, una pieza musical. Regularmente los comentarios críticos destructivos son hechos por personas que ni conocen del tema, que nada más critican por criticar, ahora sí con la palabra, con una mala intención. Entonces sí existen esos comentarios. Hay gente muy negativa que a todo le encuentra un pero, sin encontrar las cosas en común y ni aportar nada positivo. Bueno, ahora vamos con el comentario crítico sobre una película. Vamos a ver, voy a cambiar aquí tantito esto. Que no dejaría de ser una crítica cinematográfica en la que se exponen el argumento del filme y se analiza si se ha logrado su intención, ya sea transmitir un mensaje o la idea de su director o actor. Pues el comentario crítico de una película siempre está basado en qué mensaje trae la película, ¿sí? Si fue favorable, es positivo, si es entretenida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un comentario crítico sobre una película. Supongamos que ustedes van a ver una película de terror al cine. Ustedes van con la idea de sentir miedo, de sentir esa adrenalina, ¿no? De qué va a pasar en la película, qué monstruo voy a ver o qué cosas horribles voy a ver. Pero si resulta que la película siempre fue de que iba a salir el monstruo y nunca salió y que nunca sentiste miedo, entonces esa película no cumplió su fin. No llevó a cabo su intención. Entonces el autor no cumplió las expectativas de la película, ¿no? No fue realmente terror, quizá fue suspenso o fue más una historia de acción, ¿no? Entonces ahí está una crítica de una película. Comentarios críticos periodísticos. Estos son aquellos comentarios críticos que se suelen hacer a partir de un texto periodístico, o sea, vamos a dar una crítica de algo periodístico, de una noticia, ya sea una noticia o una columna de opinión. Pues un comentario crítico periodístico, ahí donde también para criticar hay que saber de lo que estás hablando, ¿no? Cuando se critica una noticia, tienes que conocer también tú el fenómeno o lo que se está criticando, ¿no? Por ejemplo, si vamos a criticar lo que está pasando aquí en Comalapa, la situación que viven nuestros compañeros chiapanecos, nuestros hermanos chiapanecos de aquí de Comalapa, puedo criticar, pero si conozco de cerca cómo está la situación ahí, si tengo algún familiar o si soy de mismo Chiapas, ¿sí? Pero si yo critico y estoy en Baja California o estoy en Estados Unidos y digo, no, pues ya creo que están exagerando o no está pasando nada o es solamente para entretener a la gente, para que esté pegada a la tele, es un comentario crítico no basado en la realidad. Entonces un comentario crítico tienes que conocer el tema, saber de la noticia para que sea un efectivo comentario crítico periodístico. Ahora vamos por los últimos 3. Comentarios críticos de poema, igual que los comentarios críticos literarios, de los que tanto hemos hablado. Los comentarios críticos en la poesía suelen ser constructivos o destructivos, aunque en su caso, además de hablar de la idea del autor o de lo que nos transmite o lo que significa, podemos añadirle el análisis completo de la estructura del poema y cómo es su rima. Miren, en los comentarios críticos de un poema se analiza el significado del poema, el mensaje, si está escrito en verso, ¿sí? Si tiene rima, o sea, que rimen las palabras, que termine la última vocal rime con la siguiente palabra o con la otra palabra, si está escrito en estrofa. Entonces, cuando tú criticas un poema, primeramente tienes que saber sobre hacer poemas, ¿no? Y tienes que criticarlo si es de verdad un poema, ¿sí? Que te haga sentir ese lenguaje literario que hemos visto en clase, que hable de manera emotiva, que cree en ti algo en tu ser, ¿sí? Que te lleve a un pensamiento más allá de lo normal, porque los mensajes, los poemas están hechos para sentir emociones. Entonces, si tiene eso y además cubre su estructura de verso, rima y estrofas, es un buen poema. Y si no fuera así, entonces la crítica sería negativa para mejorar, una crítica constructiva para mejorarlo. Ahí entraría la crítica constructiva. Ahora, comentarios críticos científicos. Estos serán aquellos comentarios críticos que son utilizados para analizar distintos temas o artículos científicos. Suelen publicarse en revistas especializadas por autores que revelan estudios y además analizan las ideas de nuevos estudios que tienen que ver con la ciencia, la investigación y el avance, ya sea científico o también incluso de otros campos como lo tecnológico. Pues la crítica científica es un tema realmente que ahí sí, solo pocos pueden hacer una crítica científica constructiva o destructiva, porque ahí, cuando se habla de ciencia y tecnología, hay muchos críticos constructivistas que construyen, que buscan mejorar,
que en su mayoría, gracias a Dios, son así, y hay pocos que buscan la crítica destructiva, que en vez de ayudar o apoyar, destruyen la ciencia o retrasan el avance de la ciencia o de la tecnología. Y por último, y bueno, el último sería el comentario crítico literario. Es una tipología textual cuyo propósito es analizar y valorar un objeto de estudio determinado, ya sea una novela, una película, un texto histórico, un ensayo filosófico, una obra, una pintura, una pieza musical, un montón de obras hermosas que existen para analizar. Bueno, el comentario crítico literario, jóvenes, es nada más dar tu opinión con argumentos, con pruebas, con razonamiento sobre una obra literaria. De igual manera, esta opinión o este comentario crítico puede ser para mejorar la obra o para también para destruirla, ¿no? Pero afortunadamente siempre el ser humano en este tipo de comentarios críticos que van referentes a la literatura son gente muy preparada, muy estudiada, por lo tanto los comentarios críticos siempre van en mejoras de una obra, de una película, de una novela, de un ensayo, de lo que se tenga que analizar referente a el arte y la literatura. Bueno, jóvenes, esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.